A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de Radio Santa Rosa y las emisoras dominicas del Perú que están transmitiendo en Chimbote, Radio Santo Domingo, en Arequipa, Radio San Martín, en Ucayali, Radio Cepagua, en la Convención Radio Quillabamba. Emisoras dominicas del Perú, Radio Santa Rosa desde Lima. Se une otra red de radios amigas que retransmiten este programa en este y en otros horarios, en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Bancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, San Valentín, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro Pasco, Radio Continental en Guanta, Onda Digital TV, Fuego TV y también a Emetagua. Además, estamos en vivo en la señal de el Facebook de Santa Rosa, el Facebook de Quillabamba y también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Y no se olviden de visitar nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 6 de enero del año 2022. Vamos a escuchar y agradecer a los que tienen, a las empresas y compañías que tienen la gentileza de auspiciar este programa. Rosa María. La Maestría Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Acera de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa, en Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos en WhatsApp 948-242-747 y 998-999-201. Y si usted desea ayudar a Radio Santa Rosa, ayudar a pensar más, pues tenemos los aplicativos móviles y tenemos el PayPal para todos los que viven fuera del país. Entran a nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Hay un título de donaciones. Entran ahí y ahí está el PayPal y desde allí nos pueden ayudar con la cantidad que ustedes deseen. Muchísimas gracias. Hay personas que se han comprometido y con nosotros y siempre, constantemente están entrando. Así que les agradecemos infinitamente. Dios los bendiga. Y para los que están en el Perú tenemos las billeteras electrónicas, ahí aparece el QR, usted puede captar el QR y puede donarnos aquí a Radio Santa Rosa. Radio Santa Rosa vive de la generosidad de su audiencia. Muy bien, hoy día es 6 de enero, hoy día es Día de los Reyes Magos. Un abrazo para cada uno de ustedes, felices Pascuas de Reyes. Hoy día en otros países es una gran celebración, es lo que nosotros conocemos en la Iglesia Católica como la Epifanía del Señor, la manifestación del Señor. Felices Pascuas de Reyes para todos ustedes. Vamos a la información. El día de ayer tuvimos el segundo día de paro nacional, hoy día es el tercero, y Sutran fue el que dio el último informe. Este es el último informe que ustedes van a ver en pantalla. 46 puntos con tránsito restringido, 8 regiones involucradas y 13 vías nacionales afectadas. Esta es información oficial, es la última información que sacó Sutran anunciando cómo iba el bloqueo de carreteras. 46 puntos con tránsito restringido, 8 regiones involucradas y 13 vías nacionales afectadas. Importante,
Hoy día es el tercer día, estamos atentos a lo que pueda pasar durante el desarrollo de este día. La presidenta Dina Boluarte ayer dio conferencia de prensa junto con el gabinete y dijo que tendía la mano a todos los que estaban protestando, dijo que los invitaba a conversar, es más, los invitaba a que vayan a Palacio de Gobierno a conversar y que digan bien cuáles son los motivos de su protesta. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Dina Boluarte. Adelante. Quiero agradecer de manera especial a la población peruana, a los hermanos, hermanas que están apostando por la paz y no por la violencia. Están apostando por continuar con sus vidas normal, de ir a trabajar, de ir a estudiar, de realizar sus actividades cotidianas dentro de una sociedad que camina en paz, que camina con la tranquilidad, con la seguridad y la confianza. También quiero reconocer seguramente a los hermanos y hermanas que aún salen en las manifestaciones justas. A ellos y a ellas les tiendo nuevamente mi mano y mi corazón abierto para ponernos a sentar sobre una mesa y conversar sobre las necesidades que están planteando. Este gobierno, con el Ejecutivo, no tenemos otro interés y otra mirada que atender las necesidades del pueblo. Creo que las marchas de protesta pacíficas dentro del contexto legal son buenas, pero también ustedes que están saliendo a las marchas, que están saliendo a bloquear carreteras, caminos, creo que el derecho de la protesta pacífica termina ahí donde se violentan los otros derechos. Y esos otros derechos violentados son el bloqueo de carreteras, son el bloqueo de caminos, no dejar que las personas transiten libremente en aquellos espacios que ustedes han ido bloqueando. Quiero agradecer al ciudadano en el distrito de Cucipata, provincia de Quispicánchis, Cusco, quien con su única herramienta para labrar la tierra, que es la lampa, ha ayudado allá en el Cusco a retirar aquellos escombros, maderas, piedras y demás que estaban impidiendo su libre tránsito y el libre tránsito de las personas en ese lugar del Cusco. También quiero hacer llegar mi agradecimiento y mi reconocimiento a los mototaxistas, muchos de ellos jóvenes que retiraron las piedras y palos que habían sido colocados en la vía de Pichanaki, Junín. Por eso digo a los hermanos y hermanas que están saliendo en estas marchas de protestas, tienen el amparo legal, pero no tienen el amparo legal para bloquear carreteras, y así como los mototaxistas o el hermano de Cucipata y demás mujeres, jóvenes y hombres que quieren trabajar en paz y en libertad, no les quiten ese derecho, no violenten ese derecho. Y nuevamente reitero a ustedes que están en las calles saliendo y protestando, desde acá, desde el Ejecutivo, les tendemos la mano y el corazón. Nosotros vamos a sus regiones o ustedes vienen acá a la Casa de Gobierno para poder poner sobre la mesa y conversar sobre aquello que los lleva a la calle a protestar. Y de una vez pongámosle fin a estas marchas de protesta y démosle la entrada a la solución de las necesidades que ustedes reclaman. También quiero agradecer a las fuerzas del orden, quienes dentro del marco legal y constitucional se han desplegado el día de ayer y han podido custodiar la vida, la salud y la tranquilidad de las ciudades, ahí donde se han levantado algunos grupos menores que quieren todavía generar el caos, el desorden, y dentro del caos y del desorden frenan que la economía siga su camino normal,
frenan el trabajo que las hermanas y hermanos necesitan realizar día a día para que puedan llevar el sustento a sus hogares, frenan el libre tránsito de aquellos jóvenes que quieren ir a sus centros de estudio a continuar con sus estudios normales. Creo que radicalizar esas medidas de fuerzas a la comunidad, la misma comunidad va a dar respuesta, como ayer en Junín o en Cusco. La misma población les va a decir: déjennos transitar libremente, déjennos realizar nuestras actividades tranquilamente y en paz. 8 de la mañana con 12 minutos. Permítanme hacer una pausa en esta información de último momento. La Fiscalía está ingresando a la casa de Breña, la famosa casa de Zarratea. Están allanando, están haciendo un operativo en esta vivienda de Zarratea. Bien, volvamos al tema de la conferencia de prensa. Habló luego el primer ministro, el doctor Alberto Otárola, y él se refirió a las elecciones. Aseguró que tendremos unas elecciones transparentes y confiables y que están trabajando en coordinación con el Congreso el diseño de unas reformas políticas. Escuchemos al doctor Otárola. Constitucional, estamos encargados también de asegurar unas elecciones transparentes y confiables, que es lo que vamos a hacer con la colaboración de los órganos del sistema electoral. Igualmente estamos trabajando en coordinación permanente con el Congreso de la República, el diseño de las reformas políticas imprescindibles que permitan que nuestro sistema político se afiance y esté en condiciones, como lo ha demostrado hace pocos días, de defender con energía el sistema constitucional peruano que pretendió ser afectado por un golpe de Estado. Igualmente, señora Presidenta, se han tomado medidas muy concretas en la clara idea de luchar contra la corrupción. Nosotros estamos trabajando mucho en lo que es la transparencia y la meritocracia. Y lo primero que se ha decidido, y ustedes son testigos, señores periodistas, es el sometimiento de las acciones de gobierno al escrutamiento público. Y vaya también nuestro reconocimiento al pleno respeto de la libertad de prensa y al rol fundamental que ustedes cumplen al informar a los peruanos de todo lo que el gobierno viene promoviendo. Información que, dicho sea de paso, no está exenta y no debe estar exenta de la crítica constructiva. De igual manera, estamos trabajando denodadamente por presentar al país una política de reactivación económica y de destrave de inversiones. El señor ministro de Economía ha anunciado la instalación del programa Compunche Perú, y los detalles de este programa serán expuestos en el mensaje que llevará el gabinete en el pedido de investidura que este martes 10 a partir de las 11 de la mañana haremos ante el Congreso de la República. Muy bien, y después vino la rueda de preguntas y una pregunta interesante que se le hizo al señor Otárola y a la señora Boluarte fue sobre el nuevo jefe de la DINI, el señor Roger Arista Perea, porque se mencionó que había trabajado en Junín, que podría tener alguna relación con el señor Vladimir Cerrón. Entonces la pregunta fue por ahí. El doctor Alberto Otárola contestó esta pregunta. Adelante. La seguridad nacional. Muchas gracias. Con respecto al nuevo jefe de la DINI, el señor Arista es un distinguísimo oficial en retiro de la Policía Nacional. Lo que sabemos hoy es público es que fue dado de baja durante el gobierno del señor Castillo y que cuando fue propuesto a un alto cargo en el Ministerio Interior, se negó a acceder a ese cargo por recibir presiones para ciertas protecciones a personas que estaban perseguidas por la justicia. Ha sido una decisión tomada sobre la base de la meritocracia, el examen detallado de la hoja de vida, y estamos seguros que una entidad tan importante para la seguridad del país está en este momento en buenas manos. Sobre lo segundo, la segunda pregunta, no hay ninguna relación ni cercana, ni lejana, ni nada que se parezca del señor jefe de la DINI con el señor Cerrón o el partido político Perú Libre. Sabemos que trabajó efectivamente en Junín y fue reconocido inclusive como el general del pueblo
y sigue siendo un general distinguido. Finalmente, el otro tema de la pregunta era... Muy bien, esta fue la respuesta que dio el doctor Alberto Otárola, primer ministro. Vamos a otro tema que se conoció ayer. La Fiscalía de la Nación ha ampliado las investigaciones por presunto delito de tráfico de influencias y organización criminal y ha incluido a 20 congresistas. Hay 20 nuevos congresistas y 2 ministros de Estado. Se dice que esto es en base a lo que el colaborador eficaz código CE-12-202 indicó, que estos congresistas tenían una conexión con el señor Pedro Castillo para no vacarlo, para no darle el voto de vacancia, y a cambio les hacía algunas prebendas, ¿no? Los parlamentarios implicados habrían buscado pues beneficio. Vamos a conocer, tenemos acá la lista de los parlamentarios que están implicados. Dice, en este sentido las investigaciones comprenden a los parlamentarios de Acción Popular Wilson Soto, Silvia Montesa, José Arriola, Edwin Martínez, Luis Aragón e Hilda Portero. Del bloque magisterial, Germán Tacuri, Pasión Dávila, Francis Paredes, Katy Ugarte, Silvio Gutiérrez y Edgar Tello. De los no agrupados figura Carlos Ceballos, Carlos Alba y Oscar Sea. Américo Gonza de Perú Libre. El exministro de Producción, Jorge Luis Prado, y la ex premier y congresista de Perú Democrático, Betsy Chávez. Esta es la lista que fue publicada ayer. El diario El Comercio la publicó. Estos son los parlamentarios que estarían siendo investigados, que se habrían sumado al primer grupo de niños que ya conocíamos. Vamos a ver. Y también ayer tenemos ahí el Twitter, me parece, el Twitter de del equipo de la Fiscalía del Ministerio Público, el equipo especial. Esto es en otro caso. Este es en el caso de los ascensos militares. El equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder presentó requerimiento de prisión preventiva contra el general Javier Gallardo y Jorge Tarrillo, Luis Tuesta y Luis Legua por presunto delito de organización criminal y otros. Estos oficiales de la Policía Nacional del Perú, para quienes la EFICOP solicita 36 meses de prisión preventiva, son parte de los 14 investigados en el caso ascensos ilegales. Esto así figura el Twitter y recuerden ustedes que la historia empieza pues con esto de los ascensos y el 26 de diciembre se detuvo a los generales, luego el 4 de enero se les dejó en libertad, pero ahora la Fiscalía está pidiendo 36 meses de prisión preventiva para estos generales. Y tenemos más información respecto a otros temas que también van saliendo. Ayer el periodista Wilber Wakasi, muy tarde, ¿no?, ha publicado otra lista. Ahí la ponemos, ¿no? Wilber Wakasi, que es periodista de La República, dice en su Twitter, dice, entre gallos y medianoche, José Williams, presidente del Congreso de la República, da a conocer a los nuevos integrantes de la comisión para elegir al defensor del pueblo, o sea, tercer intento para elegir al defensor del pueblo. Y si ustedes se dan cuenta, en la lista, Fuerza Popular tiene 2 cupos. 2 cupos. Y también hay congresistas que pues de verdad no deberían estar ahí. Por ejemplo, la lista es Elvis Vergara, de la bancada de Acción Popular, y la observación que hace Wilber es investigado por organización criminal. Y él va a elegir al defensor del pueblo. Paul Gutiérrez, del bloque magisterial, también investigado por organización criminal. Luego está Patricia Chirinos, Alejandro Muñante, Arturo Alegría,
Alejandro Muñante de Renovación Popular, Arturo Alegría de Fuerza Popular, Eduardo Castillo de Fuerza Popular y Delso García Correa de Alianza para el Progreso, María Agüero de Perú Libre, eso está por confirmar, y hay un pendiente de Perú Democrático. Pero de todas maneras, hasta el final, es su tercer intento. Quieren elegir como sea al defensor del pueblo. Y también otra cosa que hizo noticia ayer, bueno, ya lo comentamos en la mañana, fue este proyecto para recortar el mandato del señor Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y también del señor Piero Corbeto, jefe de la OMPE. Ayer salió a dar declaraciones el señor Salas Arenas. ¿Y qué es lo que dijo? Que de verdad, él ha dicho que parece que la señora Roselia Muruz, que es la congresista, que es recordada ¿se acuerdan? Porque le gusta celebrar su cumpleaños, muy bonito, ya, por eso recordada a la señora Roselia Muruz, que parece que no ha leído la Constitución, porque la señora Roselia Muruz ha razonado de la siguiente manera: el mandato del jefe de la OMPE y del Jurado Nacional es por 4 años. Entonces, la Constitución en su espíritu dice que solamente debe participar en una elección. Por eso, estos señores ya tienen que irse, porque ya hicieron una elección. El doctor Jorge Luis Salas Arenas ha salido a aclararle y le ha dicho que parece que no han leído el texto completo, porque esos cargos son reelegibles. El artículo 180 dice que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones se pueden reelegir, y el artículo 182 dice que también los miembros de la OMPE se pueden reelegir. Entonces el señor Salas Arenas ha dicho, es un mito que no se pueda dirigir 2 elecciones y no existe esto. Que lea la Constitución. Así ha dicho el doctor Salas Arenas. Bien, y para cerrar este momento, ya viene Rosa María con una entrevista. Ayer Lima, el Perú, se unió a las exequias de nuestro querido Papa, recordado Papa Benedicto XVI, que pasó por el Perú cuando fue cardenal, el cardenal Ratzinger. Hubo una celebración en la catedral donde estuvo el flamante nuncio del Santo Padre y otros obispos. Tras la pausa, Rosa María Palacios viene con una entrevista muy interesante de análisis y de evaluación. Hacemos una pequeñísima pausa y estamos con Rosa María. Muy bien, vamos a continuar con Rosa María Palacios, que entrevistó a Fernando Tincopa del Centro Wiñac y hacen un análisis interesantísimo sobre una encuesta que realizó este centro junto con Ipsos sobre los momentos difíciles que vive la patria. Escuchemos. Muy bien, efectivamente estamos con Fernando Tincopa del Centro Wiñac. Ellos han realizado una encuesta con Ipsos. El Centro Wiñac le planteó a Ipsos una serie de preguntas. Él nos va a contar ahora cuál ha sido la metodología y las fechas para recoger información sobre las percepciones que tiene la gente de todo lo que hemos vivido en las últimas 3 semanas, la caída de Pedro Castillo, etc. Cuéntanos un poco, Fernando, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Cuéntanos un poco primero las características de esta encuesta. Gracias a ti, Rosa María, por la invitación. Ha sido una encuesta regular como la que usualmente se hace con una muestra representativa a nivel nacional. Son más de 1.300 entrevistas y el margen de error es cercano al 2.5%. Algo interesante es que fue recogida ya casi hace 2 semanas, del 11 al 17, si no me equivoco. Eso es bien importante de determinar. Del 11 al 17, me parece, sí, ¿no? Porque, claro, nosotros lo presentamos el lunes 19, entonces sí. Lo que obtuvimos eran más que nada, quisimos mapear las percepciones que la gente tenía acerca de las movilizaciones y el impacto que había tenido respecto a la percepción del gobierno, a la percepción también que tenían las personas acerca de lo que sucedió con Pedro Castillo, y cruzar toda esta información nos ha permitido, por ejemplo, hacer algunas conclusiones interesantes respecto a
la gente que se autodefine de determinada postura política y que tiene determinada posición respecto a tal o cual evento político también. Si quieres tú... Exactamente. Ahora, siempre decimos que una encuesta es una foto del momento y estas cifras son dinámicas, porque hay una serie de eventos no recogidos, por ejemplo, el número de fallecidos. Las respuestas van a variar de localidad en localidad. Una cosa es Lima, otra cosa es hacer una encuesta igualita en Andahuaylas o en Ayacucho, un alto número de fallecidos que ha sido posterior a la encuesta. Entonces, sabiendo todo esto, advirtiéndole al público, vamos a examinar algunos números que me parecen muy importantes, ¿no? Poniéndole el contexto debido. La primera pregunta es muy sencilla, ¿no? ¿Qué prefería usted que ocurriera con Pedro Castillo? La mayoría, sí hay que decir, no la mayoría, pero el 49% dice que se mantenga detenido mientras se les juzga por corrupción y golpe de Estado. 49%. Pero 25% dice que se le reponga como presidente. ¿No es una cifra sorprendente? ¿Les causó sorpresa a ustedes? Nos pareció sorprendente en un primer momento porque incluso creímos por algún momento de que podría ser más. Debido a o sea, hay muchas encuestas internacionales que nos ponen como uno de los países con menor confianza en la democracia. Y así es. Justamente este 25% refleja el apoyo que ya tenía Pedro Castillo en las encuestas previas. Es decir, es un margen de popularidad. Creímos que se iba a incrementar ligeramente porque un gran sector de estos que lo apoyaban, de estas personas que lo apoyaban, incluso pedían que sea más mano dura o que tenga actitudes como directamente más confrontacionales. Y el cierre del Congreso y el golpe de Estado pudo haber sido un mensaje para impulsar incluso aún más respaldo de parte de esos sectores radicales. Claro, en el pasado, eso ya tenemos un comparativo, ¿no? Cuando Alberto Fujimori cerró el Congreso, exactamente igual, hasta el mismo discurso han tenido, tuvo un 80% de aprobación. La diferencia es que Alberto Fujimori tenía el control de las Fuerzas Armadas, cosa que es básica para dar un golpe de Estado, y Pedro Castillo no lo tenía. Pero esto indica que a la población le encanta que los presidentes cierren el Congreso. Vizcarra también tiene 80% de aprobación. Él lo hizo siguiendo un camino constitucional. Pero cerrar el Congreso es una medida muy popular. Y el Congreso tiene en la última encuesta de Ipsos 13% de aprobación. Lo que nos deberíamos preguntar es, ¿qué pasa con el Congreso en el Perú? Que no entiende estas cifras, por el amor de Dios. O sea, el 25% del país quiere que repongan al presidente. ¿Qué no están entendiendo? ¿No? Quizás incluso una institución que debería servir como contrapeso para, digamos, generar mayor estabilidad para la democracia, está sirviendo justamente de incentivo y de gasolina a percepciones que ven en la democracia un sistema fallido de un gran sector de la población y que se representa muy claramente cuando ves a los congresistas con las actitudes que tienen, con una imagen de fotografía como de uno dándole un puñete al otro, o de siempre discutiendo cuestiones que tienen... Fue solo un golpe, dijo, parafraseando casi, fue solo un golpe, uno nomás le di, ¿ya? Por si acaso, no le da una paliza, un puñete nomás, un hito no es nada. Bueno, ese es el Congreso. Yo les decía a la audiencia antes de salir al aire que el Congreso era como ese hijo que siempre te trae disgustos, ¿no? Hasta en Navidad. ¿Y ahora qué hizo? ¿No? Oye, ¿sabes lo que? ¿Y qué hizo? Es el hijo que siempre te trae disgustos. Y que uno espera que ya va a madurar, sí, ya va a madurar, hay que darle su tiempo, ya va a madurar. No madura nada. Y este fin de semana estamos contentos porque el Congreso no se ha reunido. Entonces, pero ya el miércoles se vuelve a reunir. Muy bien. Luego hay en esta misma pregunta que se le libere y se le permita asilarse, ahí está el cuadro, se le permita asilarse en otro país, 13%. No es raro tampoco, ¿no? Porque ha sido la salida tradicional. Normalmente los golpes de Estado acababan con alguien subiéndose un avión, ¿verdad? Claro. A la Castilla, Belaúnde. Sí. Es la idea de
ya, que se vaya, ¿no? Que se vaya un tiempo, que baje todo, pero también es desconocer los delitos que las personas cometen, ¿no? Yo creo que representa más ese sector de la población que ve con ojos indulgentes a los políticos y dicen, bueno, pudo haber hecho cosas malas, quizás otros lo hicieron peor, pero déjenlo fuera y que ya no forme parte de nuestro problema. Y es algo así como una salida intermedia, supongo, para un gran sector, el percibir que es mejor que se vaya y pida asilo. El 11% dice ninguna de las anteriores. Yo pensaba, bueno, esa de ninguna de las anteriores puede tener un rango muy amplio, ¿no? Desde que lo manden a su casa hasta que lo fusilen, o sea, puede Y ser una cosa. lamentablemente no podemos registrar todas las alternativas que la gente da también en las encuestas, pero supongo que muchas de esas han sido, no me cabe duda, alguna de ese estilo. O sea, de todos los extremos, ¿no? Pero sí, el 49% ha dicho, bueno, que esté detenido y que se le juzgue por corrupción y por el golpe de Estado. Los dos temas centrales. Pero sí, un 25% dice, no, que se le reponga. Ahora, ojo, esto es antes de todos los eventos que hemos visto, ¿no? Antes de los eventos que hemos visto. Podría haber crecido, pero no lo creo. No, Porque hay una política en el Perú también de hechos consumados, ¿no? O sea, ya no es presidente, ya se iniciaron los procesos contra él, ya perdió la inmunidad, imposible, ¿no? Ahora, la segunda pregunta, si ustedes me ayudan en el switcher con el cuadro, estaría muy bien. ¿Cuál debería ser la actitud del gobierno frente a los recientes bloqueos de carretera, acciones violentas o toma de instalaciones públicas? Esto es bien sorprendente. Esto sí me sorprendió, Fernando. Ahora, ojo, esto es antes de los muertos, ¿ah? justo en el pico, digamos, ¿no? Registra los últimos días, pero sí, la mayor parte es después de los muertos, del pico de los muertos. De los picos. Intentar dialogar, la primera, la más importante, la más grande, lo ven en azul en la pantalla, intentar dialogar con los manifestantes y en caso no quieran dispersarse de manera pacífica, hacer uso de la fuerza del orden y retirarlo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Eso quiere decir meter bala? No creo, ¿no? No. De hecho, algo que evidencia esta pregunta es que la gente no parece tener posiciones cerradas en blanco y negro respecto a estar a favor de que ingresen las Fuerzas Armadas con todo o estar en contra de que absolutamente ingresen. Lo que parece existir es más bien un degradé en la percepción de la gente respecto a no solamente el momento en el que entran las Fuerzas Armadas, sino también la forma en la que deberían entrar. Es decir, primero se opta, al parecer, por intentar el diálogo. Y en caso ese no resulte, pues entonces las fuerzas del orden sirven para retirar. De la misma manera que, digamos, la gente puede creer que en determinadas circunstancias es correcto utilizar a la Fuerza Armada o a la policía, en determinadas otras no. Pero esta pregunta en particular es útil para diagnosticar más o menos que la medida del diálogo parece ser un imperativo y solo en caso de que el diálogo se rompa, entonces el uso de la fuerza del orden es justificado. Claro, pero lo que ustedes ponen en la conclusión es que el 78% está a favor de que se ponga orden. Porque sí, o sea, en los peruanos también tenemos una vena muy autoritaria. Y entre la libertad y el orden, preferimos el orden siempre, ¿no? El reclamo es por orden. Entonces, reitero, 53% diálogo, despliegue. La segunda es despliegue, inmediatamente. La fuerza del orden y procese judicialmente a los que se manifiestan violentos, 25%. Ahora, procesar judicialmente implica un mecanismo democrático. Es muy diferente de entrar disparando. Ustedes no pusieron en ninguna el uso, digamos, de la fuerza, no importa que hayan fallecidos. No, nos parecía una alternativa como un tanto extrema, pero lo que sí hicimos fue como mapear cuál es ese porcentaje que solamente piensa en que las Fuerzas Armadas deberían desplegarse inmediatamente o aquel que piensa que no debería incluso recurrirse en ningún caso a las Fuerzas Armadas. Momento. Sí. Y claro. el gobierno no debería interferir con los bloqueos y las acciones violentas de protesta por parte de los manifestantes. Eso es el 10%. Ah, que no hagan nada. Hay un 10%, pero es muy bajito, pues el porcentaje, obviamente, ¿no? Que el gobierno no haga nada. Que los dejen nomás bloquear la carretera. Es absurdo. Es absurdo. Y justamente esto puede graficar un poco cuáles son los niveles, ¿no?
El 10% no quiere que, frente a los hechos actuales, se registre ninguna acción del gobierno. Esto puede responder quizás más a un respaldo de los manifestantes y las medidas agresivas que tienen y un rechazo hacia el gobierno, lo cual, Claro. okay, es razonable desde ese punto de vista. Pero ese 25% al que hacía referencia, que decía que se despliegue inmediatamente la fuerza, puede estar también representando a otro, digamos, de los polos opuestos, que simplemente quiere que intervengan a como dé lugar. Claro. Para mí ambas posiciones son los dos puntos del mismo espectro. Extremo. Claro. El centro, donde se concentra el mayor respaldo, siempre es uno que tiene a la fuerza como una medida progresiva, en función de las alternativas de diálogo, si es que no sirven, y solo para algo así como la contención, retirarlos. Nunca, o sea, no me parecería razonable que haya un gran sector de la población que apueste por, digamos, Claro. Ahora, es interesante porque ayer, parece que han leído tu encuesta, ayer en Quiapiachato, con megáfono, la fuerza policial les dijo, por favor, señores, hemos venido a conversar con ustedes para que se retiren pacíficamente, estamos pidiendo que por favor abandonen estas instalaciones. Y dijeron, no, no nos vamos. Bueno, ya les pedimos bonito, si no sale bonito, lo vamos a sacar. Y entraron con perdigones de goma, la gente corrió, recuperaron 2 heridos, contusos, nada más, que ya se dieron de alta inmediatamente. Entonces, ahí hay un cambio de estrategia. Y además, Ojalá. obviamente, ojalá, pero además son instalaciones que hay que decirlas de gas. Entonces no puedes entrar disparando, pues, porque hay un problemita, ¿ya? Todo explota. Entonces, les explicaron a todos, y todos eran bastante conscientes de dónde estaban, y finalmente lograron retomar las instalaciones de la estación. Ahora, solo Pero al respecto, sí, me parecería discutir esta idea del cambio de estrategia porque, ahora que lo recuerdo, en Ayacucho, el general, antes de entrar al aeropuerto, también hizo lo mismo, y los manifestantes no se retiraron, y ahí sí hubo heridos, y me parece que un ahí registro de un par de 10 muertos. fallecidos. Sí. 10 fallecidos es el lugar del Perú donde más fallecidos hay. Es Lo una cosa chocante para los ayacuchanos que militares estén matando ayacuchanos. Cualquier persona que tiene mi edad, de nuevo. Fernando, digo, más joven que yo, pero conocedor de la historia del Perú, sabe lo que esa frase significa. Y Yo en viví en Ayacucho, en este Ayacucho, momento y es muy intensa la figura de las intervenciones militares militares. matando ayacuchanos. Pero decía que discutiría la idea del cambio de estrategia, o sea, es un deseo que todo el mundo tiene, Es pero un deseo, así es. el asunto de Otárola, me parece que aquellos que estuvieron en la línea del diseño de la estrategia se mantienen, y puede ser que lo único que veamos es una especie de pausa temporal que en enero, como ya lo han dicho varios manifestantes, se retome y deja al país en una serie de focos conflictivos locales que se reanuden frecuentemente a nivel nacional, lo cual Pero sería... pero Fernando, conforme se concrete un horizonte electoral, todas las organizaciones necesitan participar de alguna manera en esa contienda. Y tienen que organizarse para participar en esa contienda. Y tiene que, si el Congreso es sabio, dejar un espacio para la inscripción. Ahorita hay 15 partidos aspirantes a inscripción. De repente podrían haber un poco más, 20 aspirantes, ¿no? Entonces, toda esa movilización se orienta a lograr una inscripción para participar en las elecciones del siguiente año. O de octubre, las primarias ya siguen en noviembre o diciembre, pero tienen que haber primarias. Entonces, les das 5 meses para que logren tener una organización política. Porque en este momento, hay que decirlo, el desprestigio de los partidos de izquierda a nivel nacional es muy grande. Pero sí hay organización de izquierda. ¿Ok? Porque el Frente de Defensa de Ayacucho, más bien su presidenta, como decíamos, tiene una orientación más vinculada a Movadef, pero está. Entonces, eso de alguna manera se tiene que canalizar. Y también es justo, ¿no? Porque quitan el cuerpo, ponen la mano y quitan el cuerpo. A ver, ¿querías hacer una pregunta? Escuché un ruido, de repente algo se cayó en el nacimiento, muy bien. La siguiente pregunta tiene que ver con si te movilizas o no te movilizas. ¿Ok?
¿Cuál cree que será la actitud que tomará usted? O sea, te preguntan esta, o sea, usted señor que me lee, en los siguientes días, frente a la situación política del país y las acciones de protesta que se vienen dando. ¿Ok? El 3% no precisan, el 7% dice ninguno de los anteriores, pero las importantes son las que siguen. Movilizarme en las calles y participar en marchas en contra de la violencia de los partidarios de Castillo. O sea, me movilizo contra los partidarios de Castillo. 9%. El grupo más chico. Movilizarme en las calles y participar en las acciones de protesta como marchas, bloqueos, paralizaciones o toma de instalaciones. Activamente, 11%. Lo que está en rojo en el cuadro. ¿Eso qué quiere decir? Que es gente que se movilizaría para que Dina Boluarte renuncie, para que se vaya Otárola, okay. Pero lo mayoritario es lo que está encerrado en el cuadro del naranjo y el amarillo. Informarme y expresar mis opiniones en redes sociales, en medios de comunicación, en grupos de amigos y familiares, 27%, y no involucrarme en política, sino enfocarme en el bienestar de mi familia o mis actividades personales, 43%. No me sorprende nada. 70% no se movilizaría a ninguna parte. Con lo cual concluimos que la movilización física, en este caso, sería de una minoría, ¿verdad? Esa es la conclusión. Sí, una conclusión bastante alineada a otras encuestas también que hablaban del desinterés generalizado en la política de gran parte de la población. Y Así es. que incluso es un porcentaje bastante alto versus el porcentaje real de movilizados. ¿A qué me refiero? Mucha de la gente que pudo haber respondido para cualquiera de las dos marchas, para la marcha en contra o la marcha a favor, que se movilizaría, puede estar simplemente expresando un deseo aspiracional de querer hacerlo, más no de hacerlo en realidad, porque las cifras de la policía registran que, mapeando todas las movilizaciones a nivel nacional, estas pueden responder a lo sumo a un 4% de la población. Y por ahí Claro. que la cifra podría estar, A digamos... diferencia, hay que decirlo, el único caso, Fernando, que yo recuerdo diferente es el caso de Merino, donde Así. sí se movilizaron millones de peruanos, pues hicieron encuestas y eran algo así como, no sé, 6, 7 millones de peruanos durante una semana en algún momento salieron a la calle. De Y hecho, es una fue, buena... claro, de todo estrato social, en todo el país, 6, 7 en medio de una pandemia, o sea, arriesgando la vida, ¿no? Eso fue muy importante, fue la primera vez en que sí hubo una movilización muy fuerte contra el Congreso, porque fue contra el Congreso, al cual se le veía como un obstáculo en un momento muy difícil de enfermedad para el país. Al margen de la apreciación que tengamos sobre el manejo de la pandemia por Vizcarra, que la mía siempre ha sido muy negativa, eso es lo que la gente entendió y se movilizó. Este caso es diferente. Tenemos los extremos, ¿no? 9 y 11%, digamos, 10-10 para cada lado, en los dos extremos, a favor o en contra, y un 70% que dice, sí, voy a dar mi opinión, pero mi familia es primero. Ahora, te digo una cosa, no me sorprende, como dices tú, porque yo he hecho un programa político desde hace 22 años que hago programas políticos y siempre le digo a la gente, mira, cuando nada está pasando importante en política, al 60% del país ni siquiera le interesa el tema que estás cubriendo. Entonces tienes que tratar de enamorar al otro 40%, que es un poco difícil también. Pero partamos de esa base. Esto se ve reflejado en esta encuesta. Como tú dices, 43% incluso es hasta menos, ¿no? Sí, las audiencias han subido notablemente en las últimas 3 semanas. Hay muchísima más gente que nos ve porque está pasando algo muy importante. Y eso crea incertidumbre. Pero en general, la mitad del país quiere ver por su familia, por sus hijos, y no le interesa la política, ¿no? Lo cual es un error, porque si dejas la política en manos de cualquiera, bueno, la respuesta será cualquier cosa, ¿no? Ese es el problema. Pero bueno, es una respuesta válida. Con lo cual, no debería haber una movilización masiva físicamente, pero tú sabes perfectamente que con 2.000 personas en estado de violencia absoluta yo puedo destruir bastante, ¿no? Bastante infraestructura. No necesitas un contingente muy grande. Y las Fuerzas Armadas jamás ponen más de 2.000 personas tampoco. O sea,
los contingentes son pequeños para generar una enorme cantidad de daño. Muy bien, ahora vamos a la siguiente, por favor, la de las Fuerzas Armadas. Esta es increíble la respuesta por lo masiva. Esa sí me sorprendió, ¿ah? Voy a leerlas. En el marco de la reciente ola de protestas en el país, ¿usted está de acuerdo o no con que las Fuerzas Armadas protejan los bienes públicos que permiten el desarrollo de las actividades del país, como aeropuertos, plantas de energía? De acuerdo, 80%. Qué contundencia, ¿no? ¿Sabes lo que pasa con esta pregunta un poco? Es que cuando no se pone la dicotomía entre Fuerzas Armadas versus manifestantes, sino entre Fuerzas Armadas y proteger como bienes públicos, ahí el respaldo es muchísimo más grande y se parece muchísimo más al respaldo que tienen las Fuerzas Armadas a nivel de confianza de instituciones. Si uno ve las encuestas que se hacen anualmente respecto a las instituciones en las que la gente más confía, las Fuerzas Armadas y la RENIEC son las dos que salen siempre en el top 2 de aquellas instituciones en las que la gente más confía. Y de hecho, este año me parece que las Fuerzas Armadas están cerca a un 66%, pero años anteriores han estado cerca de 70, 75%, y puede ser un poco el reflejo de un gran sector de la población que confía en las Fuerzas Armadas como para asignarles su actividad natural, que es la defensa de algo así como los bienes que son de todos. Y en ese sentido el respaldo sí podría como ser razonable. Es extraño, ¿no? Porque es, por un lado, un rol protector, pero en aquellas poblaciones que han estado militarizadas durante muchos años, como Ayacucho, por ejemplo, es un rol de temor absoluto, y con toda razón. Sí. Y con toda Sobre razón. todo específicamente para los que tienen un rango de edad bastante mayor que vivieron la época del terrorismo, ¿no? Quizás los jóvenes de ahora tienen una percepción más como... La memoria histórica de este país es bien débil, entonces puede ser que los jóvenes también tengan una percepción ligeramente más relacionada a las Fuerzas Armadas con el trabajo en la pandemia, con el corto plazo inmediato. Ahora, esta pregunta, hay algunos que señalan hoy que lo que ha hecho Dina Boluarte para sobrevivir, una persona sin bancada, sin partido, sin nada, es aliarse con las Fuerzas Armadas, que como tú dices, son muy respetadas en el Perú, pero que también te dan un camino de autoritarismo bien manifiesto. ¿Crees que está pasando eso? Algo importante antes de señalar eso es que, si bien esto es la fotografía del momento como tú lo señalabas, puede ser que con el tiempo, en los próximos meses, esto cambie radicalmente. De hecho, el ejemplo que nos trae a la cabeza esto puede ser el ejemplo chileno, que tenía en un momento a las Fuerzas Armadas como una institución altamente confiable, y luego del estallido social, esa confianza se fue al piso. Esto podría también, aún no estamos en ese momento, pero podría cambiar drásticamente. Y respondiendo a la pregunta exactamente, yo no creo que estemos en un gobierno cívico-militar con las características, digamos, académicas, conceptuales, que definen a un gobierno cívico-militar. Si bien el ejército tiene una relación simbiótica ahí con el nuevo gobierno, no ha cooptado otro tipo de sectores más allá de los tradicionales. Ya hemos tenido premieratos militares y también, obviamente, los ministerios de defensa a cargo de militares, pero no hemos visto políticas públicas a favor de los militares todavía. No hemos visto una representatividad política mayoritaria, ya sea en el gabinete o en otros espacios, y me parece que todavía sería apresurado decir eso. Lo que sí existe es una fuerte relación de necesidad mutua, ¿no? El gobierno necesita a las Fuerzas Armadas para no solo legitimar al gobierno, sino darle estabilidad, y las Fuerzas Armadas necesitan a la presidenta para apoyar a las Fuerzas Armadas, al menos discursivamente. De ahí que decir que las denuncias y los excesos de las Fuerzas Armadas van a ser solo vistos en fuero militar, como fue lo que dijo la presidenta, es el tipo de mensajes que necesitan las Fuerzas Armadas para sentirse validadas. Esa relación me parece que se va a mantener en tanto los conflictos sigan. Y puede ser incluso, digamos, una relación que genere algunos que otros precedentes peligrosos por el ejercicio de la fuerza como contención de la violencia, ¿no? ¿Y cómo lees la corrida de Dina Boluarte hacia la derecha? Y hay que ver, es graciosísimo, ¿no? Dina Boluarte pasó de ser la
violadora de la Constitución en pro del Club Apurímac, en las portadas de la prensa concentrada, a ser una gran presidenta que está haciendo lo mejor por el Perú. Entonces, ¿acá qué pasó? Yo creo que ella lo que busca es, tiene dos bandos a los cuales, con los cuales generar alianzas, ¿no? El de la derecha, el centro, y el 3 incluso diría, derecha, centro, izquierda. A la izquierda no va a poder complacer, porque lo único que necesita es reducir hostilidades. No va a poder traerlas de su parte, pero sí puede reducir hostilidades que provengan desde ese sector. A la derecha, en cambio, sí puede complacer medianamente con algunos símbolos o mensajes que atraigan, ¿no? Y que justo al margen de reducir solo hostilidades, lo que puede generar es respaldo. Y ella puede estar pensando que es más fácil generar coalición con ese sector de la derecha que con el otro de la izquierda, porque ya invitó a Cerrón a conversar y no quiso sentarse. Pero cuando ha invitado a los otros sectores a Palacio, han ido perfectamente y las sonrisas no faltaron. Entonces puede ser que ella se encuentre en esa disyuntiva, ¿no? Más como identitaria, de haber sido alguien que surge de la izquierda, pero que ahora tiene que Claro, gobernar pragmatismo puro y duro, ¿no? O sea, yo tengo que sobrevivir. Ahora, ese pragmatismo es la que la lleva a juramentar hasta el 2026, porque estaba sirviendo a la audiencia presente, que eran los congresistas que querían quedarse. Entonces, estaban muy complacidos todos, y afuera había un laberinto que fue increciendo porque se negaba, y se negó durante 4 días a hablar de adelanto de elecciones. Y recién el domingo en la noche, ya con los muertos de Andahuaylas, recién ahí, el 11, comienza a hablar de adelanto de elecciones. Recién ahí. No se ha aprobado hasta 10 días después. Entonces, ha habido una lentitud en entender y calibrar la precariedad del Congreso y de ella después de esto. Claro, no solo eso, sino, sí. de acuerdo, completamente. De hecho, hicimos también la medición de los días, y a medida que los días iniciales pasaban, la posibilidad iba cambiando desde lo consideraremos el adelanto como una opción si es necesario, si lo amerita. Luego vamos a dar un proyecto de ley, luego criticas al Congreso por no aprobar tu proyecto de ley y te pones en una posición más férrea respecto al adelanto de elecciones. Pero lo segundo que grafica esto es que la posición del gobierno ha cedido frente a la presión popular, lo cual puede repetirse frente a otros escenarios de demandas, como por ejemplo respecto a otro tipo de conflictos, a conflictos mineros, a conflictos gremiales, y esto puede hacernos ver que el gobierno es aún más débil de lo que podríamos esperar, y eso sí sería... Además, ella tiene que entender algo, cualquiera que observe el Perú sabe, ¿no? En la medida en que tú te acercas a un proceso electoral y te acercas al día de las elecciones, la conflictividad social baja. O sea, el verano electoral no tiene conflictos sociales, porque todos los operadores políticos del Perú están trabajando en campañas que tienen que ser propositivas y tienen que ser que halagues, ¿no es cierto?, a tu público para que voten por ti. Entonces, a ella le conviene más que a nadie acelerar el proceso electoral, entrar en un estado de campaña. Sí, más que a nadie. ¿Ya? Ella es la que te dice, no, pues ya estamos en campaña. Yo ahorita, en febrero, me aprueban la segunda legislatura, y yo convoco elecciones en el acto. Ella tiene que movilizar al país a una campaña porque eso baja la conflictividad social, porque finalmente la democracia es eso, ¿no es cierto? Es el arreglo de la controversia política a través del voto popular. Y si no compites, estás fuera. Entonces tienes que competir. Y de hecho, el haber sido una de las caras visibles del no adelanto, o sea, de decir que iba a salir recién el 26, la pone en una situación difícil también ahora que el Congreso pueda no aprobar el adelanto de elecciones. Porque no lo aprueba. Ella está en una posición más crítica que el propio Congreso. O sea, los dos se ponen en un mismo saco y se tiran al abismo si eso ocurre. Yo creo que el Congreso no calibra nunca correctamente la furia que puede causar en el electorado. Nunca la calibró. No la calibró con Merino. Tendrían que estar locos para no votar a favor de adelanto de elecciones. Yo te digo, lo primero, cuando la escuché ese domingo que escribí con la urgencia de esta hora es el adelanto de elecciones, porque si no van a incendiar el país. Son los irresponsables. Entonces salieron a decir, bueno, adelanto de elecciones. Y aún así, ya estaba incendiado el país.
Porque lo que la gente pide es que se vaya Dina Boluarte. En Ayacucho decían que renuncie a Dina Boluarte, decían, pero ¿para poner a quién? No, a un congresista. ¿Pero a cuál? Son 130, se van a pelear. Las elecciones ya. Es que las elecciones no se pueden hacer en 3 meses, no se puede, es material y físicamente imposible. Lo único que tú puedes elegir en 4 meses es un congreso, nada más. Pero no puedes hacer una campaña presidencial. Además, más parlamento andino, más primarias, más todo lo anterior. Eso en 4 meses no se puede hacer. Tal cual. Y así como esa mala lectura de la realidad de parte del Congreso puede atisbar muchísimo más los ánimos, una serie de reformas con bandera roja también podrían hacerlo, porque si condicionan el adelanto de elecciones solamente a que se aprueben reelecciones inmediatas para congresistas, bicameralidad, que pueden ser propuestas muy buenas, pero que en este momento podrían servir como justificación para la narrativa de Congreso siempre buscando sus propios intereses y podrían justificar o al menos generar la excusa para que se justifique un nivel de protesta contra el Parlamento que... Claro, y además hay cosas, Fernando, que han pasado la última semana. ¿Qué hacen mientras tanto? Una ley que exonera de papeletas. Ah, sí. ¿Te das cuenta? O sea, el Congreso Ideas de campaña. es como venía de campaña. O sea, es como ese hijo de verdad que siempre te da un disgusto y bueno, no puedes, papito, no puedes estar diciendo que vamos a violar la ley, ¿no es cierto? Para que la combi asesina siga matando y no le pongan ni una multa. ¿Tú crees que eso es popular? Es popular entre los dueños de la combi asesina, pero no es popular en el resto de la población. O el tema de Sunedu, toda una estratagema con ex magistrados del Tribunal Constitucional, haciéndole firmar una denuncia contra ellos mismos para quedarse. Todo el mundo sabe que esos son negocios particulares, con unos congresistas niños que ya los han denunciado por la cantidad de obra pública. Negocio universitario, negocio con colectiveros. Esos son intereses particulares. Si tú me dices, vamos a aprobar una reforma que solo nos beneficia a nosotros porque es reelección y bicameralidad, bueno, de nuevo, pues, la gente se va a molestar. Entonces tienes que poner más cosas en esa sartén, no solamente las que te convienen. Entonces, las primarias, de todas maneras, el cambio de fecha, por ejemplo, de la elección parlamentaria, que se ha propuesto muchas veces para solucionar un problema que es muy importante en el Perú, que es que el presidente no tenga mayoría o no tenga alguna mayoría que le permita sostenerse en el tiempo. 3, ¿qué más queríamos? Queríamos varias cosas. Yo particularmente quisiera el incremento de filtros y de requisitos para la postulación a cargos públicos. Por ejemplo, pero, la inhabilitación de algunos sentenciados por delitos de corrupción y terrorismo, cosa que ahora existe solamente para sentencias en curso. Pero creo que ahí tú tienes una posición que siempre hemos debatido. es que, ¿sabes lo que pasa? Que es, o sea, estarías rompiendo uno de los principios esenciales del derecho penal. Una persona que ya cumplió su pena se reincorpora a la sociedad. Si no, le estás poniendo una cadena perpetua. Entonces, no hay perpetua. ¿Te das cuenta? Es como pena de muerte civil. Sí hay ahora muerte civil, porque hay una norma que no se aplica, pero en fin, hay. Pero el tema es que si tú ya no tienes antecedentes penales cuando cumples tu pena. Y es difícil de entender. Pero tienes que pensar que a mí me han formado como abogada. Pues entonces, Sí, es claro. como, Yo entiendo. es Y de como hecho es un debate convencer a muy alguien, interesante. es como convencer a alguien que es inocente de que si ya prescribió, que apele la prescripción. Entonces te dicen, no, pero yo soy inocente. Entonces lo miran y dices, por Dios, ya prescribió, no te tienen que procesar, olvídate del proceso. ¿Cuántas discusiones he tenido con amigos que dicen, no, pero yo quiero que me digan que soy inocente? No, nadie, siempre eres inocente, siempre eres inocente, siempre. Nadie te tiene que decir que eres inocente, pero yo quiero, no, chao, prescripción. Pero no quieren, pues, son necios. Entonces, sí, es difícil para otros, pero es la formación de abogada. O sea, una persona, o sea, el fin de la pena no es el castigo físico, el fin de la pena es la resocialización. Y Sí, yo si tú entiendo. entiendes que un delincuente es persona sobre cualquier otra eventualidad, es persona. Esa persona es capaz de cambiar. Y quizás la discusión ahí sea más bien
cuáles son los alcances de la reinserción social. Quizás mi reinserción social implica Claro. todos los otros derechos laborales, civiles, excepto el de representación política. Porque puede un ex convicto resocializarse perfectamente en todos los otros aspectos, pero quizás haya algunos en los que haya que ponerle ciertas salvaguardas, ¿no? Pero este tipo de debates es el debate, supongo, interesante que se debería dar en el Pleno junto con los debates sobre renovación por tercios, los debates de otro tipo de reformas que Por ejemplo, muestren... ese es muy importante. Claro, Hay el proyecto de Adriana Tudela que es renovación total, pero con reelección. Entonces, yo mantengo mi curul porque renovación total, pero mantengo porque el público me aprecia. Pero otros dicen que no, que tiene que ser a la americana, que es mitad-mitad, o un tercio nada más. Entonces, hay varios esquemas, son un poquito complejos de entender y de explicar, eso es lo que a mí me preocupa, porque además, en la primera vez que lo haces, va a haber un grupo siempre sacrificado y otro no, porque siempre hay un primer tercio que sale, ¿no? Entonces, ese es el que no va a querer. Entonces, tal vez empezar con la renovación total, pero claro, eso te puede generar que en la renovación el presidente se quede sin un solo congresista. como ya ha ocurrido también. Todas las reformas tienen pros y contras. Yo recuerdo cuando leí las reformas de la Comisión para la Reforma Política, los argumentos para defenderlas eran válidos y razonables, pero para cada contexto en particular, a medida que van pasando los años, el Perú tiene una contra, digamos, varios contras que surgen como posibilidad que hay que adaptar según la No, sí, no, coyuntura. para cada ejemplo hay un contraejemplo. De Para acuerdo, cada ejemplo, por ejemplo, suena muy razonable que un sentenciado por terrorismo jamás postule, ¿ok? Bueno, Yehudo Simón nunca hubiera podido ser primer ministro. cierto. Sentenciado, indultado. Bermejo Indultado, también ¿eh? pudo haber ¿Perdón? sido, bueno, sí, varios Y casos, en supongo. el caso de Yehudo Simón era sentenciado, indultado, considerado inocente por la comisión que hizo los indultos para todos los injustamente sentenciados. ¿Qué haces? Sacar leyes especiales para ese tipo de indultos, eso es una posibilidad. Pero sí, pues, para cada ejemplo hay un contraejemplo. El Perú es muy rico en su historia política y siempre está innovando, ¿eh? Siempre tenemos novedades. O sea que, sí, es un laboratorio de políticas públicas, para eso sí. Sí, servimos mucho. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por habernos atendido. Yo sé que es un día de descanso para el sector público, no para nosotros los privados, pero también sé que es un día de vacaciones, así que te agradezco mucho que hayas interrumpido descanso familiar para conversar con nosotros el día de hoy. Mil No, gracias y gracias un gusto. al Centro Encantado. William. Hasta luego, Abel. Nos vemos. Muy bien. Bien, interesante la entrevista con Fernando Tincopa. Lo que queremos ahora es compartir la última información que nos da Sutran. Sutran nos informa acerca de las carreteras que están bloqueadas en este momento y en pantalla ustedes pueden ver los puntos con tránsito interrumpido han aumentado. Temprano les dimos el último reporte de anoche y ahora le estamos dando lo último que ha sacado Sutran hace instantes. 53 puntos de tránsito están interrumpidos a nivel nacional. 9 regiones están involucradas en este paro. 13 vías nacionales han sido afectadas. 13 vías nacionales han sido afectadas. Y también quería compartir, hace un instante nos escribió Luis Paz Soldán, nos dice que están varados en el poblado de Chiriaco, Bagua, Amazonas, por el paro. Mayoritariamente nativos y unos pocos mestizos han bloqueado algunos puntos de la vía Imasa-Bagua. Esta información la tenemos porque Luis Paz Soldán, oyente de nuestro programa, nos ha escrito desde este punto. El poblado de Chiriaco, Bagua, Amazonas están bloqueados. Y también queremos seguir, lo dijimos hace un momento, está siendo intervenida la casa de Zarratea de Breña. Así están las cosas. Bueno, para los que me preguntan, Rosa María, el día
el día lunes ya va a estar con nosotros en vivo y en directo y va a estar compartiendo toda la información que pasé estas últimas horas. Esperamos que sea todo con tranquilidad. El paro es indefinido, está continuando y nosotros a través de nuestras redes sociales les iremos informando cómo se está desarrollando este proceso. La presidente del Perú, la señora Boluarte, va a asistir en breves instantes a la asunción de mando, de posesión de la nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia. Hoy día la ceremonia va a ser a las 10 de la mañana, la asunción de la señora Imelda Tumialán Pinto como presidenta de la Junta Nacional de Justicia. Esto va a ser en la sede de la Junta Nacional de Justicia en San Isidro y va a ser a las 10 de la mañana con la presencia pues de la señora Boluarte y me imagino que también estará pues el señor José Williams, presidente del Congreso de la República, y el señor Javier Arévalo, flamante presidente del Poder Judicial. Muy bien, hasta acá llegamos en el programa de hoy día viernes. Rosa María, el día lunes, con todo un análisis interesante de lo que va a pasar en las siguientes horas y algunas cosas como el tema del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE. De verdad que ese proyecto de la señora Rosely Amuruz es bastante preocupante porque da la sensación que quieren manejar las siguientes elecciones. Así es que vamos a estar atentos. Rosa María ya hará el análisis el día lunes. Muchísimas gracias por su gentil audiencia. Nos reencontramos el lunes a las 8 de la mañana. Permiso. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.